Vamos a ver. Dentro del coche estamos a 48 grados. Le ha estado dando el sol. El tablero, fíjense, está a 56, 68, 69, 72. Wow, es que aquí sí está muy cañón el sol. Fíjense. Y eso tan solo con la temperatura del exterior de 30 grados. Entonces el calor se acumula dentro del coche muy cañón. Los asientos 46, 48 la puerta, o sea, bastante caliente. Así que ahora quiero ustedes que vean qué tan difícil es poner esto. Vamos a abrirlo. Quiero ver si no es mucho problema abrirlo. Ok, si lo acomodamos así y lo abrimos. ¡Oh! Cubre todo muy bien. Solo que mi retrovisor como que tal vez debería de tener un hueco para... No, creo que está bien. Y está tapando muy bien todo. Sí, llega a todos lados. Tal vez aquí le falta un cachito más para estirarse y tocar con la palanca. Pero por lo menos creo que sí va a tapar bastante, muchísimo todo el sol. Así que vamos a dejarlo un ratito y vamos a ver qué pasó con la temperatura. Bien, ya tiene más o menos una hora que está esto aquí. Seguimos en el mismo lugar, hay un montón de sol. De hecho, déjenme ver la hora. La temperatura seguimos 30 grados al parecer. Vean, ahí está, 30 grados. Ahorita van a ver que ha pasado más o menos una hora. Y si vemos la temperatura en general, 48. Aquí es donde leía un montón más. Acá encima 51. Por ahí andaba en 70. Entonces bajar 20 grados sí es bastante la temperatura que baja. Porque aunque sea la superficie la que está caliente, pues eso está irradiando el calor hacia adentro del coche. Vamos a ver el asiento. 41. Así que sí, hemos ayudado a que baje la temperatura. Es bien sabido que estas cosas funcionan. Pero yo quería saber si el formato del paraguas servía bien. Porque hay unos que se doblan como tela, un poquito gordita, pero se me hacen muy estorbosos. Y creo que este paraguas está muy bueno para lo que cuesta. Cuesta más de 150 pesos, entonces está muy bien. Y aunque se rompa o medio funcione, pues sigue tapando. O sea, esto no es de que se lo va a llevar el aire, está aquí dentro del coche. Y creo que, a ver, vamos a quitarlo. Vamos a bajar esto. Está fácil de quitar y de guardar. Meterlo a la bolsa la verdad es que me da flojera, pero esto ocupa mucho menos espacio que la cosa esa para tapar el sol. Así que a esto vamos a ponerle como un 9 de 10, porque sí está un poco endeble, pero de que sirve. Voy a ponerlo otra vez porque me voy a bajar del coche. Quiero aventuras que al mundo asombren. Yo ya me adelanté y abrí esto. Bueno, no lo abrí, solo quería ver qué había en el interior de estas bolsas que me pedí de Temu, porque nunca había pedido cosas para Temu ni se las había mostrado. Y pedí herramientas para el estudio. Quiero ver si van a salir buenas o no. Hay unas de las que estoy muy emocionado. Así que déjenme, abro esto. Vienen dos bolsas. Son chácharas. O sea, ustedes saben que Temu es la chacharería. Así que quiero ver si todo esto me va a servir o no. Y algunas otras cosas son para el coche. Pero todo esto, o sea, solamente es una para el coche. Pero lo demás es para acá el estudio. Fíjense, vamos a revisar esta cosa del coche. Se las voy a enseñar rápido. Es una sombrilla. Pero la idea de esta sombrilla es que se supone que tapa el parabrisas, porque ustedes saben que vivo en Mérida, Yucatán, y hace mucho calor. Entonces este es un paraguas que no quiere abrir. ¿Cómo le hago para abrirlo? ¡Oh! ¿Ven eso? ¡Wow! Pues me gusta. No sé si está correcto que se abra hacia allá, pero creo que va a servir bien para tapar la luz del sol y que no se caliente tanto el coche. Se siente un poco endeble, pero para lo que lo vamos a usar ahí en el coche está bien. Se siente como una sombrilla común y corriente. Vean el interior, así que creo que vale la pena. Y ya nada más vamos a hacerlo chiquito. No me costó nada de trabajo y ya está. Así que eso estuvo bastante sencillo. Vamos a ver en esta caja que viene. La verdad es que no tengo idea de qué hay aquí. Vamos a cortarle. ¿Y esto lo pedí yo? ¡Wow! No recuerdo haber pedido un kit de pinzas.
Tal vez sí las pedí. La verdad es que no recuerdo haber pedido todas estas pinzas, pero yo tengo la duda de que estas pinzas sean de calidad, pero pueden servir para un montón de cosas. Hay pinzas de corte que yo creo que con esas vamos a probar si estas cosas tienen de calidad. Estas son unas de punta un poco más finas. Me gusta que tengan ese resorte para que se vuelvan a cerrar. Todas lo tienen. Y estas pinzas son como... Alguna vez compré unas parecidas a las que vendían en el Waldos. Ya saben, esa tienda que está ahí luego en los Walmart. Compré unas pinzas de punta que me encantaron y eran así chiquititas. Entonces creo que aquí todo este juego de puntas está muy bueno. Todas estas cosas son súper económicas. La verdad es que ni me acuerdo, pero ahí les voy a dejar el precio en la pantalla. Y esta otra es para abrir los seguros. Creo que está cool. Espérenme, que me está hablando el camarógrafo. Bueno, al parecer este juego de pinzas está bueno, pero vamos a hacer una prueba con las pinzas de corte. Vamos a ver qué tanto aguantan. Tengo aquí alambre galvanizado. Vamos a cortar un pedacito. Okay, no cuesta mucho trabajo. En la punta sí cuesta, pero en la parte de atrás no hubo problema y no se marcaron los dientes. Pero tengo este desarmador que ya no sirve, ya se me venció. Vean el grosor que tiene, así que voy a tratar de cortarlo. Digo, estas pinzas no son para esto, las estoy forzando solamente. Sí lo estoy mordiendo, ¿no? Sí lo alcanza a marcar, pero la pinza, vamos a ver si podemos enfocar aquí un poco. Se alcanzó a marcar un poquito por aquí. Así que estas pinzas me van a servir para hacer cosas pequeñitas que no requieren mucha fuerza, y sobre todo estas de punta súper larga para sacar cosas, y esta para sacar los seguros de los ejes. Eso está bueno. Entonces yo digo que estas pinzas valen la pena para cosas pequeñitas. Ahora, hay algo que quiero revisar. Esta cosa me encanta. Esto sí recuerdo haberlo pedido. Este es un mini tornillo de banco para sostener las cosas. Esto sirve para sostener cosas pequeñitas y lo voy a poner aquí en mi mesa para sostener de todo, aunque tal vez lo ponga ya en las impresoras, porque a veces me sirve para sostener cosas pequeñitas. Y obviamente vean el tamaño de esta cosa. Es súper pequeñita, es una cosa de nada, pero creo que para sostener está muy bien. Cuesta 50 pesos, una cosa así que creo que hubiese pedido dos. Lo que no me gusta es que tenga este juego, aunque bueno, ya presionando el juego desaparece, pero creo que está muy cool. Vamos a probarlo. A ver, vamos a meter este asunto. Solo se afloja aquí, mete debajo de la mesa y se aprieta. Ok, lo primero que noto es que si yo lo aprieto, se mueve un poco, por más que lo apriete, pero yo creo que es porque aquí abajo hay una línea de cuando vaciaron esto en el metal. Vamos a revisar. Sí, fíjense cómo aquí abajo hay una línea que hace que justo el centro esté más gordito. Entonces, o eso hay que limarlo, o aquí se va a marcar también la mesa con esa línea. Entonces eso lo podemos limar o ponerle un hule o algo así. Pero bueno, ahorita yo lo voy a dejar así porque no necesito tampoco que haga tanta fuerza. Las piezas que voy a meter aquí pues son de plásticos, es las cosas que imprimo. Así que creo que va a funcionar bien. Y no esperen que las terminales se queden en su sitio. De hecho, se pueden sacar así nada más. Y esto hay que volver a meterlo. Esto, digo, está raro que se pierda, pero si se pierde, podemos meter un desarmador o algo así. Digo, también yo que quería por, ¿qué? 50 pesos, 40 pesos, así que creo que está bien. Y también esta parte se sale, ¿vale? O si ustedes lo van a dejar aquí permanentemente, pues se puede quitar para que nadie lo pueda sacar o necesiten conseguir una herramienta. Ahora, vamos a meter algo aquí. Yo tengo este tornillo que imprimí para esto, pero ya se utilizó, así que voy a ponerlo de este lado, porque, por ejemplo, yo necesito esto para sostener las cosas, que bueno, esto tiene como una forma así medio extraña. Ahí está. Entonces yo puedo, sí, está bastante duro. Vean cómo doblo esto. Creo que está bien para este trabajo pequeño. O sea, esto no es para cortar metal. Esto es sencillo. Creo que es un buen producto, me gusta y lo voy a estar usando seguido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se lo comprarían? Yo digo que sí. A lo mejor para un joyero. Y bueno, entre las cosas que pedí también está esta bolsa que, de nuevo, no tengo idea qué es lo que tenga dentro. Otras pinzas. Ah, ya me acordé que estas pinzas son para pelar cables. Sí. Vamos a probar estas chuladas de pinzas. Tienen aquí su seguro para que se mantengan cerradas. Y según yo, tiene una sección que es para pelar cables a lo largo. Y pues para pelar las puntas. Fíjense, está cool. Ay, a ver. Aquí está mi cable. A ver, vamos a probar esto. Primero vamos a ver qué tal corta. Así que esto de aquí corta fácil. Después vamos a pelar el cable. Pela bien. Están buenas las pinzas. Sí están bien hechas. Ahí están todas las pequeñas aperturas que tiene. Incluso tenemos esta parte redonda de aquí. No la están viendo. Hay muy poca luz. Pero esta parte nos puede ayudar a presionar algunos prisioneros que sostienen a los cables, como el que acabo de cortar.
No estoy seguro. Bueno, fíjense, voy a pelar un poquito más del cable, pero según yo, esta entrada de aquí, esto es como para meter los cables y darles vuelta. Obviamente no los metí bien, pero según yo sirve para eso. Y la otra es, fíjense, esto lo vamos a cortar y aquí tenemos una cuchilla. Entonces si yo meto mi cable por aquí y lo jalo del lado contrario, debería de poder pelarlo. No me está dejando tan fácil. Ahí ya, solo hay que encontrar el balance perfecto. O sea, sí sirve para pelarlo, pero hay que tener como que la maña. O la otra es, lo voy a fijar aquí al tornillo y voy a meter mi cable. Y entonces voy a cerrar mis pinzas y... ¡ah! Esto está bueno. Vean, pude pelarlo. Aquí está ya pelado el cable. Ahí está, ¿lo ven? Obviamente necesito más experiencia, pero me parece que están bien hechas. De nuevo, yo no sé cómo explicarles eso, pero no se sienten chafas. De nuevo, no es para trabajo pesado, pero para comprar cositas en la casa, yo estoy bastante sorprendido con todas estas cosas que estoy revisando. Creo que están bien y pues para tenerlas aquí en el estudio, digo, ya estoy acomodando y poniendo todo en su lugar. Así que creo que estas pinzas valen la pena. Si hay algo que no supe utilizar, díganme. Y bueno, tiene este seguro para que no se abran y se lastimen y pierdan el filo. Entonces eso está cool, y también para poder hacer otras cosas sin tener las pinzas abiertas y que sea más fácil manejarlas. Así que buena compra para el estudio. Después en esta otra bolsita, ahí como... estas son brocas que a su vez forman cuerdas. Esto está bueno para probarlo. Vamos a darle. En plástico o en aluminio nos va a servir bien. Digo, tal vez funcionen en otros metales, fíjense. A ver, vamos a probar una de estas brocas. Vamos a ver qué tan duras son. Esto es aluminio. Creo que para acero no creo que vayan a servir. No sé qué tan buenas sean. Se ven bien hechas, pero yo creo que con el aluminio me voy a dar una idea de hacer el orificio y de marcar pues la cuerda para un tornillo. Entonces vamos a empezar. La voy a hacer aquí de ladito, algo así, y vamos a dar. ¡Wow! La verdad es que no me costó tanto trabajo. Fue bastante sencillo y al parecer la cuerda está bien hecha. Y no veo que esto se haya desgastado. Pero creo que, o sea, hacerlo en una placa de acero, yo digo que sí lo va a dañar. No lo sé. No tengo una placa de acero para probar. Tengo un poco de lámina. A ver. Digo, esta lámina es muy delgada, pero tal vez nos puede ayudar a darnos una idea. Así que voy a fijarla ahí y vamos a tratar de hacer un hoyo con cuerda. Ok, me gustó cómo lo hizo. Solo hay que mantener firme el taladro para que no se vaya de lado. Y quiero que vean esa cuerda, se ve bonita. La verdad es que no sé ni qué medida sea. Vamos a ver si tengo algún tornillo. Sucede que sí tengo un tornillo. ¿Ven? Ahí está. Entró y entró bien. No tiene juego, o sea, está bien. Me gustó. Vamos a meter este mismo tornillo en este lado del aluminio. Yo no le tenía mucha fe a esto y les voy a explicar por qué. La verdad es que este metal sí se siente como bien hecho. Porque vean, tengo este kit que pedí hace muchos años para hacer cuerdas. Y fíjense el acabado de estas cosas. Ni siquiera tienen filo. Esto se ve que está como vaciado en un metal súper extraño. Y esto ni siquiera se siente que tenga filo. O sea, le puedo pasar yo la mano y no siento nada. Y ya he intentado pues utilizarlas muchas veces. El maneral está muy chafa y ya se venció. Vean esto como lo utilicé para hacer una cuerda y esto ya se desgastó. O sea, solamente con una y en aluminio. Entonces esto estuvo muy chafa y yo por eso pensaba que esas cosas iban a estar chafonas también. Pero veo que no. Voy a utilizar ahora una de las brocas grandes aquí en el aluminio. Creo que este tornillo que tengo aquí me va a funcionar. Pero vean la diferencia. O sea, sí se ve filoso, se siente. Y el metal es diferente. Ahí va. La verdad es que estoy encantado con estas brocas. Me gustan, creo que me van a servir para muchos proyectos. Y sí, el tornillo entró sin problema, es la medida exacta. Vean nada. Y lo hice en la parte gruesa del aluminio. Y vean, quedó muy bien. Así que estoy muy feliz con estas cosas. Así que esto sí está probado. O sea, creo que me gustaron mucho. Vean, esta es la que utilicé y está manchada de aluminio, pero no está desgastada. Así que esto sí sirve. Tal vez no va a ser para un uso muy pesado, pero para lo que cuestan, creo que valen la pena. Vamos a otra cosa.
Y luego en esta bolsa, creo que esta bolsa se comparte con otra. Sí, estas pincitas valen mucho la pena porque estoy volviendo a armar aviones y creo que son un muy buen aditamento para tener en el estudio. Hay de diferentes medidas. Estas me parece que son de 2 pulgadas, pero pedí otras que tengo aquí, estas de colores, que son de 1 pulgada y estas venían como que de colores. Entonces son pinzas mucho más pequeñitas y tienen bastante fuerza. Sostienen bien las cosas, entonces para mantener unidos cartones o cosas que estamos pegando, creo que me van a servir estas pincitas. Después en este estuche, que ya se abrió, ya se le salió todo el relleno cremosito. Estas son las brocas que pedí para sacar tornillos barridos, aunque no sé que también vayan a funcionar. La parte de atrás es cuadrada y eso se me hace un poco extraño. Yo creo que sí le va a entrar al taladro, pero pues para qué les platico, mejor vamos a probar. Oigan, y estas cosas, o sea, yo estoy sorprendido, se sienten muy bien. No es que le esté echando porras a Temu, hay cosas muy chafas que he comprado, pero creo que ahora hice una muy buena compra. Y lamentablemente ahorita no tengo algo con que probar estos extractores de tornillos. Lo que no me gusta es, yo tengo esta maravilla que ya les mostré cómo se utiliza. Este es un extractor de impacto de tornillos. Tú le metes aquí la punta de desarmador que quieres. Y entonces al golpearlo, acá en la parte de arriba, crea una fuerza que lo hace. Ya les enseñé ese video. Entonces me gustaría que estas cosas pudiesen entrar aquí, pero no lo hacen. Ni una sola entra. Pero bueno, creo que esto se puede utilizar con otra clase de llaves. Acuérdense, esto tiene una cuerda contraria para que nosotros hagamos un orificio y lo metamos. Y entonces empecemos a atornillarlo, pero a su vez desatornillar lo que esté aturado. Así que en cuanto encuentre yo algo para utilizar esto, lo voy a hacer, pero yo debo de decirles que esto se siente bien. O sea, no es de la mejor calidad, pero tampoco está chafa como otras cosas que he pedido. Aquí están las medidas, tal vez se vean, tal vez ahí las puedan ustedes distinguir para que se den una idea. Luego de ahí tengo esta otra bolsa sellada que, sí, esto sí me hacía falta acá en el estudio. Una pinza donde nosotros pudiésemos cambiar la apertura de la boca. Vamos a presionar este botón y se mueve de allá para acá y de aquí para allá. La verdad es que esto no se siente tan chafa. Digo, obviamente esto no es para hacer trabajo industrial, pero para hacer cosas pequeñitas creo que va a funcionar bien. La verdad es que se siente muy bien. Me gusta que tenga ese botón y no sé, o sea, está cool. Vamos a tratar de aflojar algo con esto. Pero se ve bueno, no se barre. El botón se ve que hace bien su trabajo y tiene esto de plástico. Estas pinzas sí están buenas. O sea, yo he estado haciendo fuerza con ellas y me parece que todo se puede agarrar bien. Me gusta mucho este botón que tienen. De nuevo, esto para la casa, para lo que cuesta, está bien para quitar el tanque del gas, los conectores del calentador de agua, de la bomba. Esto va a valer mucho la pena. Está muy buena la herramienta. La verdad es que están bien hechas estas cosas. Estoy sorprendido cómo la calidad de las cosas chinas ha mejorado. Creo que fue una muy buena compra. Así que ahí les voy a dejar todo abajo en la descripción. Si tengo la oportunidad de pedir más cosas, voy a tratar ahora de pedir lo más chafa que encuentre para ver qué tan chafa está. Así que estén atentos a eso. Vamos a seguir. Ahora, en esta otra bolsa, vamos a cortar acá. No la corté. Casi lo daño. Esto es una bolsa para limpiar los aires acondicionados. Esta cosa es una especie de calzón. La verdad es que me esperaba un poco de más calidad. Digamos que este es como un cubrebocas gigante para el aire acondicionado. Y lo importante está en que en la parte de abajo tiene un hueco en donde vamos a poner este conector y la manguera para poder limpiarlo y que todo se recoja. Y ahora en este otro paquete, lo voy a abrir con cuidado, no vaya a ser que corte lo que hay adentro. Ok, este es un estuche. Vamos a recortar aquí. Se rompió un poco la caja, pero pues debería de funcionar lo que está adentro. Sí, me encantan los exactos, son mis herramientas favoritas. Y me encontré esta cajita que tiene un imán para pegar todas las cuchillas, que bueno, se desacomodaron, pero pues las cuchillas se pueden conseguir fácilmente. Y lo interesante o lo importante fue que venían 3. Son 3 exactamente iguales. Y lo que me interesa ver es qué tanto van a aguantar. Porque sí, esto sí, para el trabajo que yo les doy, no creo que me duren mucho. Porque la montura de las cuchillas es de plástico. Digo, las navajas son estándar. Le entra cualquier navaja y de hecho ahí hay varias, pero
las podemos comprar en cualquier lugar. Entonces esto va a ser como para trabajos más light. Me gusta que tengan 3 y de hecho fíjense, tengo esta otra que es de aluminio y de hecho le metí una cuchilla que no le va porque este es para algo más grande y esto pues sí se siente, aguanta muchísimo. De hecho esta cuchilla está hasta chueca de que le aplico mucha fuerza, pero esto sí está hecho para eso. Y tengo la otra, la Olfa, que siempre utilizo, pero esta cosa creo que me van a servir, por lo menos las 3 sí me sirven de algo pequeño. Yo digo que valen la pena para lo que cuestan comparado con la Olfa que cuesta como 300 pesos. Esto es una ganga. Bueno, también me pedí esto que es una escuadra. Aquí en el estudio siempre tengo que andar alineando cosas y me pareció interesante tener una de estas. Podemos medir ángulos no solamente de 90 y 45, sino que aquí podemos marcar toda clase de ángulos. Creo que esto está cool y está muy bien hecha. No sé si es aluminio, creo que sí es aluminio, pero se siente bien. Esta también creo que vale la pena. Y bueno, para todo esto también me pedí este juego de lápices para trabajar. No tienen punta, así que vamos a sacarle punta a uno. Lo que me importa de estas cosas es saber si la punta va a aguantar el grafito. Se ve que no se está quebrando cuando lo estoy afilando. Y voy a hacer una pequeña prueba de fuerza. No se rompe, está fuerte, me gusta. Vamos a tratar de romperlo. ¡Ah, no lo puedo romper! Pensé que iba a poder romper ese grafito. No lo puedo romper. Y se ve que escribe bien para traerlo así en la oreja y voy a agarrar otro. Yo no sé, mis orejas nunca han podido sostener bien los lápices y menos con los lentes. No tengo que poner así atrás. Pero vamos a hacer unas pruebas de fuerza con estos lápices. Pero vienen 6 lápices y están muy buenos para trabajar en los talleres. Creo que vale la pena, a diferencia de tener lápices normales. Bien, ahora la cosa con los lápices. Estos lápices los venden en todas partes, pero de nuevo, son muy baratos y quería ver qué tan chafas son. La verdad es que están muy resistentes y creo que la punta también lo es. Fíjense, aquí tengo como feo. Estoy tratando de presionarlo así fuerte y no se rompe. Y sí le saqué la punta pues bastante larga solamente al grafito y no se está rompiendo. De hecho, ahí sí ya, pero me costó trabajo romper la punta. Entonces creo que estos lápices están bien hechos. El material parece ser que está bueno. Y otra vez volvemos a tener punta. Y lo mejor de todo es que estas cosas nadie te las va a agarrar, por lo menos a mí, porque no es un lápiz común y corriente. Y vean, o sea, yo utilizo estos lapicitos y si las puntas para trabajar se acaban muy rápido y hay que estar afilando. Entonces esta cosa creo que sí vale la pena. Es un paquete de 6 lápices y creo que hay de más. Así que buena compra. Y bueno, me pedí 2 paquetes de herramientas. Este tiene 46 piezas. Porque yo no me traje mis dados para acá, los dejé en la ciudad hace 3 años cuando me vine a vivir a Mérida y no tenía con qué hacerlo, solamente tenía algunos, así que me pedí estos económicos que sorprendentemente se ve que van a hacer bien su chamba. Obviamente estos luego se ve que no es para sacar o desarmar un motor, según esto es cromo vanadio, pero la verdad es que no creo que esto sea cromo vanadio. Y la que me interesa es la de 10 milímetros porque esa es la que más se pierde. Aquí está la de 10 milímetros. Si ustedes van con cualquier mecánico, el dado de 10 milímetros siempre desaparece. El dado de 10 milímetros siempre desaparece. Lo siento. Pero tengo todos los demás, así que creo que está cool. Tiene puntas de desarmador, puntas de estrella y trae una matraca. Se le puede cambiar el lado. Tiene... ¡Oh! Eso está cool. Tiene para que empujes y saques el dado. Tiene algunas extensiones. Tiene una llave para aplicar fuerza. Y tiene esta extensión que nos permite hacerlo flexible. Pero me encanta que tenga el botón para liberarlos y para poder meterlos. Y así no se nos va a caer nada. Además trae algunas llaves Allen pequeñitas. Son las básicas de 1.5, 2 y 3 milímetros. Y ya nada más les voy a mostrar la fuerza que tienen estos dados. Pero creo que está muy cool este pequeño paquetito. 46 piezas. Y me quise ir a revisar uno más grande. Este es de 53. Y vean la cajita. Tiene 2 colores, negro y naranja. Los seguros están más nice. Se levantan y sostienen todo. Y al parecer sostuvo todo un poco mejor. Aunque también se zafaron algunos dados. Tiene igual milimétricos. Algunos de estrella. Y este me gusta porque trae un mango desarmador para ponerle cualquiera de estos. También viene la barra T para hacer fuerza. Una extensión y... ¡Ah! Son 2 extensiones.
Y me encanta que tenga esta extensión universal porque aparte se dobla, se gira un poco. Esto está cool. Y tiene una extensión más pequeñita que, bueno, puede entrar aquí. Y la punta, digo, la ratchet, la matraca también tiene el botón para liberar y para girar hacia un lado y hacia el otro. Yo honestamente creo que estas cosas valen la pena por lo barato que están, pero pues también vamos a revisar la fuerza que tiene esto, porque según también están hechas de cromo vanadio, pero para lo que cuestan no creo que estén hechas de eso. Bien, vamos a hacer una prueba con el kit de 46 piezas. Quiero pensar que la que menos voy a utilizar es la de 8 milímetros. Así que esta la voy a poner aquí en mi tornillo de banco y lo que voy a hacer simplemente es apretarle la punta. Quiero ver qué tanto o qué tan fácil se dobla y creo que, porque este tornillo de banco es muy pequeñito y sí se está doblando. Obviamente la fuerza que va a recibir no es de esta forma, va a ser para abrirse y tal vez yo lo pueda enderezar para seguirla utilizando. Este es un kit que funciona para cosas pequeñas. Si lo utilizamos una vez y nos hace el trabajo, creo que va a valer la pena el gasto. O sea, para las personas que no utilizan tantas herramientas, ¿para qué compran un set tan costoso si solamente van a utilizar esto para algo muy sencillo? Obviamente para un trabajo pesado no va a funcionar. Creo que los dados no van a tener mucho problema. Lo que me preocupa es que tal vez esto se pueda llegar a romper. Vamos a seguir utilizando el de 8. Y yo recuerdo que en algún punto de la vida tenía un torquímetro electrónico, pero no sé en dónde quedó. Así que voy a hacer un poco de fuerza aquí. Bueno, por lo menos sí se está girando esto. Vamos a hacerlo al revés. Ustedes no lo están viendo, yo sí. Qué tonto. Ahí va la fuerza. Vean cómo la matraca creo que está buena. Tengo que agarrar mi tornillo de banco, pero quiero que vean ese dado, cómo es que ya se rayó. Pero la matraca está funcionando bien, tiene fuerza. No siento que haya fallado. Entonces creo que otra vez, para lo que cuestan estas cosas, creo que está muy bien el precio. Este kit está bueno y me gusta mucho que las puntas de desarmador vengan así para poder ponerlas con esta cosa o si no con esta otra para hacer mayor fuerza, que lo ideal sería primero aflojar todas las cosas con esto y ya después utilizar la matraca para que sea más rápido. Las puntas vamos a darles un martillazo para ver qué es lo que les pasa. Martillazo. Voy a cerrar esto, voy a poner la punta y le voy a dar... No se dobló. Las puntas sí están reforzadas, así que eso sí está padre. La parte metálica de acá no, pero la punta sí. Entonces esas sí nos van a servir. Las de estrellas se ve que lo van a lograr y se siente como todo esto está un poquito más chafa el metal, o es común y corriente, y este sí está endurecido. Y también me gusta cómo se sienta pues la matraca, el maneral. Así que creo que esto vale la pena. O sea, no, me han sorprendido las cosas. Creo que no están tan chafas como yo pensaba. Y en el de 53 piezas, o sea, hasta la cajita está padre. Me gusta que se cierre así. Y eso sí, esto fíjense, tiene metal. O sea, no se va a romper tan fácil de la parte de atrás, porque a veces les pasa esto a las cajas porque tienen esta cosa de aquí del mismo plástico, entonces por eso se rompen. En esta es el mismo caso que la otra. Se supone que es cromo vanadio, pero esto no va a aguantar. El maneral al parecer es el mismo. Déjenme reviso. Fíjense, aquí tengo la otra. Y sí, es exactamente el mismo, es el mismo fabricante. Todo es igualito, hasta las marcas de manufactura. Entonces estas cosas... ni siquiera tiene caso que le haga una prueba. Esta tiene más. Tal vez por el valor hay un poquito de más piezas. Y en realidad creo que la única diferencia son estas de aquí que son más largas. Porque de ahí en fuera tienen exactamente lo mismo. Pero acá están repetidas desde 6 hasta 14 milímetros. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Pero son de tubo más largo. Esa es la única diferencia. Así que ahí se las voy a dejar. Para tenerlas en la casa y hacer trabajos chiquititos, creo que sí vale la pena. No espero que desarmen un coche con esto, pero tal vez para alguna cosa ahí sencilla iban a servir.